Hola, buenas noches. Estamos en la segunda procesión de este Jueves Santo, de esta Semana Santa Vallarce 2013, que es la procesión del Prendimiento y que organiza la Hermandad del Prendimiento. Es la segunda procesión de este Jueves Santo y los comentarios, como ya sabéis y habitualmente, es Javier Pelio Pérez, el organizador de esta misma Santo Vallarce. Y ya tenemos la causa de la procesión aquí en la calle Real. Han estado abriendo la procesión con los monaguillos con la cruz procesional y ya posteriormente los 12 cofrades de la Hermandad del Prendimiento. 6 capuchones por un lado y 6 capuchones por otro. El estandarte en el medio y estará entrando el primer paso de esta procesión del Prendimiento, que es, como no, el titular de la procesión, el paso del Prendimiento. Tenemos los portadores del paso, son los portadores de San Juan Evangelista. El anda lleva con nosotros desde el 2008, aunque las figuras son de más cerca. Estas figuras de Prendimiento, si no me equivoco, hasta 2010 no tuvimos, 2009-2010 no tuvimos estas imágenes del Prendimiento. El grupo escultórico lo forma dos romanos, uno a un lado y otro al otro, y en el medio un San Pedro que hace de Judas y nuestro Señor. Lleva dos centros florales, uno a un lado y otro al otro, uno en una esquina y otro en la esquina del lado posterior. El paso de Prendimiento lleva 20 portadores, 8 por un lado, 8 por el otro, y 2 en el medio y 2 detrás. Los tallos del paso son lanas de madera tallada
y los faroles con alambres y perdigones de escopeta, ¿vale? Y ya tenemos entrando en la playa real el segundo paso de esta procesión, que es la abnegación de San Pedro. Bueno, ya iremos comentando algo sobre esta imagen, que trae novedades este año. Aquí tenemos otro plano desde la calle real, el prendimiento. Los sonidos de estas dos imágenes es la banda de tambores del prendimiento, no participa, pero ponemos el sonido igualmente. Ahí tenemos el prendimiento. Ya a punto de girar casi la calle Dolores. Y ahora tenemos la organización de San Pedro, que lleva portadores con camisa blanca y pantalón azul. Lleva 24 portadores. Y ya tenemos detrás los cofrades del Nazareno de Fora. Parte de ello, como lleva dos imágenes, aquí tenemos el paso de San Pedro. Lo que es nuevo este año es la Virgen, esa que va haciendo de la Virgen, de la mujer acusadora. Y tenemos el gallo al lado del farol. Los capuchones que van delante de la de San Pedro eran los antiguos capuchones que llevaba el prendimiento. Al venir los nuevos de porcelana, se han cambiado precios. Ahí tenemos el paso. Y en nada comenzará a entrar otro paso, pero este de otra cofradía distinta. Ahí tenemos tercer paso, o Cristos de Fora, perteneciente a cofradía de los Nazarenos de Fora. No será único que veremos esta noche. O paso dos Nazarenos de Fora tamén ten a súa historia, que bueno, comenzaremos a comentarlos nun momento. San Pedro está xa xirando para a calle Dolores para rematar a procesión. Aquí agora temos o Nazarenos de Fora, como comentaba. Houbo cambios de Nazarenos de Fora. Ahora esta afianzouse e xa queda no sitio, pero tuvemos que hacer en Medinaceli. Entonces tuvemos varios Nazarenos de Fora. Este afianzouse no sitio, vai con portadores da Verónica. E agora, por detrás, vai entrar o outro paso da cofradía dos Nazarenos de Fora, que é o paso de Xesús Nazareno, perteneciente á mesma cofradía, Nazarenos de Fora. Pero bueno, un rato se falamos na tele, porque ainda estamos a punto de despedir o paso da abnegación de San Pedro, que está a punto de xirar para a calle Dolores. Aí o temos. Está en estos momentos girando para a calle Dolores.
artes de cedos de fora, cosas cofrades. Aí temos agora o Cristos de fora. E agora o Xesús Nazareno tamén anda detrás da imaxe. As dous imaxes van cos sones da banda do Cristo de Piedad. As sones da cofradía por iso van. Aí temos agora o Cristo de fora de frente, aí temos o rostro, o corazón, ali. Este centro ten un casi máis artificial natural, un plano desde baixo das andas. Menudo plano que está facendo o realizador. Continúa andando por Cristos de fora. E posteriormente unha Nazareno. Vexa. Tenemos unha dos. Menos xa. Estará para a entrada o último paso desta película. Aí temos os Nazareno, que é o segundo ano que participa nesta procesión. A diferencia é que a cruz vai vernizada, vai pintada, non como no pasado. Bueno, vamos cambiar un momento, porque vai a facer entrada na Rúa Real da Virxe, paso que remata a procesión. Quinto paso, procesión de prendimento Virxe das Dores da Cofradía de Dolores. Esta imaxe, bueno, sigo falando despois dela, porque ten que despedir o Cristos de fora, que o temos aquí a punto de xirar. Estamos girando para de Dolores. Agora andará o Nazareno. Aí está. Aí temos un plano de Nazareno. Ten un rostro espectacular. Fue natural, esto fue natural. Andreada, os faróis, vai comenzar a andar o paso. Falta un pouco para rematar. Dando problemas os folios que van detrás do Nazareno. Aí temos o Nazareno. E agora paga de turno ao paso da Virxe das Dores. Como dicía, este paso de Virxe das Dores da Cofradía de Dolores, non das cofradías, da cofradía. É a mesma que participou na procesión de Trasera, é a mesma que participou o Viernes de Dolores.
pero con autorroupa. Aí temos cofrades da Cofradía de Dolores, que é a inversa do prendimento. E aí temos a misión. Vai portada por portadores con camisa blanca e pantalón a cara azul, e detrás vai actuando a banda naval de Viveiro. Estamos a piques de rematar, para queda unha intermedia. Queremos decir que para a siguiente procesión será a procesión da Misericordia ou procesión da Redención, e posteriormente será a procesión da madrugada, a madrugada sevillana, co paso do sujeto da columna das cigarreras, o paso da Tres Caídas Catriana e o paso de palio da Virxe da Macarena, da Hermandad da Macarena. Este é o que nos queda deste Xoves Santo, que ahora mismo estamos no Ecuador do jueves. Mais nada, espero que vos gustara esta procesión do prendimento. Aí temos a banda naval tocando. Espero que vos gustara esta procesión do prendimento, e esperemos para a siguiente procesión. Más nada, hasta la siguiente. Saludos.